Nos encontrás en cas.com.ar. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122 Jusbaires, Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Y así, chasqueando los dedos con esta música que nos identifica, venimos al aire de Nacional después de Alejandra Gallo y todo su equipo y antes de Sandra Mianovich y todo su equipo. Estamos ahí entre los dos programas en este nuevo horario desde el mes de marzo entre las 11 y las 13. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Para todo el país, aquí estamos en Radio Nacional. Hola, Fernando Blanco Muñoz, buen día, buen sábado. Hola, Andrea Esteves Mirson. ¿Cómo vamos? ¿Todo Acá bien? Nos tiramos los apellidos. Vienen dos, van dos. ¿Todo muy bien, bien? Muy bien. Bueno. Saludamos a toda la audiencia de Radio Nacional en todo el país. En todo el país, claro que sí. Que nos escriban, ¿no? Que nos dejamos digan abierto por dónde están. el 11 3870 7485. Tenemos dos invitados previstos para el día de hoy. Enseguida vamos a presentar al primero, que ya está sentado con nosotros, y después del mediodía llegará otro invitado también. Así que si quieren interactuar y participar de los distintos temas que irán pasando por aquí, los iremos leyendo. 11 3870 7485. ¿Querés anticipar algún tema para estas 2 horas? ¿Dejar alguna zanahoria allí para que los oyentes No, quería volver a estén ofrecer advertidos? la posibilidad de dónde contactarse para hacer por reclamos los cursos y la capacitación de los cursos, sí, que ya está en pleno proceso de inscripción. Ya hay muchos inscriptos y la ventaja es que no hay cupo, entonces se pueden inscribir todos los que quieran, porque además vos dijiste que se podía conectar uno desde cualquier punto del país y del mundo. Sí, claro, porque es virtual. Es virtual, sí. Con presencia, con la cámara encendida. Con la cámara encendida, sí. Sí. Pero se puede uno conectar desde cualquier punto del país o del mundo, sí, y eso claro, está sí, muy sí. bueno. En un ratito los vamos a dejar, como se decía antes, que tomen papel y lápiz, que se preparen sí. y que puedan anotar bien todas las instrucciones. Está Víctor Cabrera para la transmisión en YouTube y nos va a dejar bellos como siempre. Está Matías Arreceigor en la puesta en el aire y está Ceci Musioli como siempre en la producción, cuidando cada detalle de lo que sucede aquí en las próximas 2 horas. Hubo mucha polémica esta semana y desde que empezaron a darse los shows de Soda Stereo, porque aparece Gustavo Cerati en forma virtual de holograma. Y de holograma. Yo digo que a mí esas discusiones no me gustan. ¿Y cuál es la discusión? No, me la perdiste. ¿Te la perdiste? ¿Y qué se porque discute? Mucha gente dice que no es lo mismo, que era como poner un obvio, CD. claro. No, claro que no es lo mismo, obvio, y sí. Pero mucha gente creyó que iba a ir, no sé a ver qué. Mucha otra lo disfrutó y estaba emocionada. Pero como hubo discusiones y como hubo ahí intríngulis chingulis, yo dije, vamos a empezar el programa con Soda Stereo, que a mí me gusta escucharlos y no me gusta entrar en polémicas, y Gustavo siempre fue Gustavo, y está Zeta Bosio, y está Charlie Alberti, y los escuchamos con uno de sus clásicos temas para la apertura de hoy. ¿Te parece? Pero cómo no, lujazo. Nada personal en el aire. Comunicación sin emoción. Una voz en off con expresión deforme. Busco algo que me saque este mareo. Busco calor en esa imagen del video. Ella no puede pensar.
Busco en TV algún mensaje entre líneas. Busco a alguien que sacuda mi cabeza. Y no encuentro nada, nada, nada personal. Nada personal, nada especial. Ahí Víctor Cabrera nos está ayudando, puso en la transmisión de YouTube, si ustedes tienen acceso desde cualquier dispositivo a Radio Nacional en YouTube, pueden ver cómo se filmó, cómo se logró hacer esta recreación de Gustavo Cerati allí en vivo para que pudiera estar nuevamente presente en el show. Yo creo que para los que son verdaderamente fanáticos habrá sido emocionante estar allí recreando las canciones, sintiendo de nuevo las voces de los tres. Pero bueno, hay gente que no lo vivió así y se había armado cierta polémica, entonces dije, vamos a empezar. Minoritaria debe ser, ¿no? ¿Vos decís? Yo pienso y que sí. yo vi una polémica importante, pero bueno. Porque acordate, hay historia de este tipo de fusiones tecnológicas. Cuando Nat King Cole creo que grabó un dueto con su papá. Sí, claro, con la hija su papá. Natalie con Nat King Cole. Claro, y el papá ya estaba fallecido. Sí, bueno, con Frank Sinatra se ha hecho también. Incluso creo que Bublé tiene una grabación con Frank Sinatra. Sí, se usa, se hace ese estilo. El buen uso de la tecnología, ¿no? Sí, pero hay gente que no lo ve así. No, y bueno, ¿qué va a hacer? Demos vuelta a la hoja, disfrutamos un ratito de Soda Stereo. Eso es lo mejor. Nos sirvió de excusa para la apertura de hoy. 11 de la mañana y 12 minutos. Decíamos que hoy vamos a tener dos invitados. El primero ya está aquí sentado con nosotros, es Pedro Crespi, director ejecutivo de la Fundación Discar. Hola Pedro, bienvenido. Un amigo del programa, podemos decir. Hola, muchas gracias y una alegría estar acá con vos y con Fernando también. La verdad que teníamos ganas hace rato de volverte a invitar. Estás trabajando desde hace mucho tiempo en Discar, después de muchos años dedicados a ASDRA, la Asociación del Síndrome de Down de la República Argentina. Y ahora en Discar, una fundación que trabaja mucho por la inclusión. Exacto. Una fundación que trabaja hace 35 años por la inclusión, que fue fundada por una actriz, Victoria Yocrón, que fue una emoción del corazón, una visión, que a partir de una experiencia personal, de un encuentro casual que tuvo en una playa su hijo Facundo con un chiquito con discapacidad intelectual, detectó las dificultades que tenían para poder interactuar, sobre todo por ciertas barreras comunicacionales, y a partir de un juego que les propuso de percusión con un baldecito, logró facilitar ese proceso de inclusión. Y eso la llevó a ella a decir, quiero hacer algo con esto. Esto fue en el año 86, y 5 años después fundó Discar, y yo siempre destacamos algo en la fundación, que la inclusión tiene mucha relación con esta militancia, de alguna manera, del metro cuadrado, lo que cada uno puede hacer desde su lugar. Y creo que hay algo muy lindo ahí que trasciende incluso la cuestión familiar, porque ella no tenía una relación directa, fue una elección. Y ese es el espíritu que acompaña a la Fundación hace 35 años y que desarrolla talleres y programas para que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo tengan la posibilidad de incluirse en todos los ámbitos de la sociedad. Una visionaria, Vicky, porque en ese momento no se hablaba tanto ni de discapacidad ni de inclusión, era como que se escondía un poco a los discapacitados, ¿no? Se los escondía, y pensemos que este año se cumplen 20 años, es el 20º aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Su visión fue varios años antes, y creo que eso tiene un valor que le da mucha legitimidad a la misión de la Fundación, y como vos decías, era una sociedad muy distinta, se la escondía, todavía hoy pasa en algunos lugares del país esto, cada vez menos, pero creo que Fundación Discar y otras organizaciones
han hecho y hacen un trabajo extraordinario justamente para visibilizar. Vos hablabas, Pedro, de las familias. Qué importante, ¿no? El trabajo que tienen que hacer las familias. Recuerdo cuando muchas veces hablábamos de los talleres que ASDRA hacía en el interior, en muchas provincias, acompañando a padres que recibían recién esa noticia de que iban a tener un hijo con síndrome de Down. Imagino que también tener un hijo con cualquier otra discapacidad, especialmente intelectual, debe ser un cimbronazo, y a lo mejor una familia no sabe cómo proceder. Exacto. Ustedes los ayudan desde Discar para cuando los padres se enteran de la noticia, es decir, de que van a recibir un hijo con discapacidad, ahí muchas veces suele haber un quiebre, una crisis, porque en el momento lo que se produce es una distancia entre el hijo que uno proyecta, el hijo que uno sueña, y el hijo real. Después el hijo real con el tiempo siempre es el que es. Pero en ese momento es clave el acompañamiento, porque esto es como que vos estés haciendo, para explicarle a los oyentes, programas un viaje a Montevideo, dormís en el trayecto y te levantás y estás en la ciudad de La Paz. Entonces, tiene ciertas características similares el proceso, pero termina siendo el destino distinto. Ahora, lo que hay en común es que es un viaje, y en ese viaje hay muchas similitudes. Lo que sí necesitas son otros apoyos para poder realmente poder tener un buen aterrizaje en este sentido. Y las fundaciones como la nuestra, como Discar, lo que hacen es, primero, brindar un espacio de contención, un espacio donde cada persona es valorada por lo que es, porque nadie es prescindible, donde brindamos la posibilidad de que con apoyos puedas ir adquiriendo herramientas para desarrollar una vida autónoma, una vida donde vos puedas ser protagonista de tu vida, y eso es lo que también le da mucha tranquilidad a la familia, certidumbres en este camino, porque les mostramos un horizonte que es real y que es posible, y con apoyos, como siempre decimos. Uh-huh. Querías intervenir, Fer, te veo muy atento ahí, claro, escuchando. Estaba viendo la página de ustedes, talleres, cursos. ¿Cómo están trabajando ustedes ahora la inclusión para el empleo? Porque en un mundo que hipertecnologizado, la inclusión, pensando en el mundo del trabajo, siempre es compleja. ¿Cómo lo están planteando? Está buenísima, Fernando, la pregunta, y voy a hacer una breve intro, ¿no? El mundo está cambiando muchísimo, ¿no? Hoy la inteligencia artificial, el impacto tecnológico que hablábamos hace un ratito, esto sin lugar a dudas cambia las reglas de juego y cambia también la manera de vincularnos. Y si para la mayoría esto es complejo, para una persona con discapacidad intelectual tiene complejidades también que tienen que ser atendidas. Entonces, lo que es clave acá es trabajar en el apoyo. Nosotros trabajamos con una metodología que se denomina empleo con apoyo. Discar es pionero en este sentido, ha traído esta metodología a la Argentina. ¿Y qué es el empleo con apoyo? Es acompañar a la persona con discapacidad intelectual durante todo su recorrido laboral. ¿Qué quiere decir esto? Es formarla, capacitarla realmente para el empleo, es decir, brindarle herramientas, acompañar el proceso de inducción en la organización, es decir, el ingreso, y también preparar el entorno laboral, que muchas veces no tienen ni idea de qué es convivir con una persona con discapacidad intelectual, y también ir acompañando diferentes etapas según las necesidades a lo largo de ese recorrido. Una persona con discapacidad intelectual, muchas veces con el paso del tiempo, por ejemplo, puede ocurrir que comience a tener un deterioro cognitivo. Entonces, ahí es clave que haya una fundación que tenga experiencia en esto. Al inicio te puede ocurrir que no sabemos cómo vincularnos, cómo tratarnos. Nadie puede relacionarse con algo que desconoce. Entonces nosotros ayudamos y aportamos información. Pero la clave es el apoyo, ¿no? Es decir, toda persona requiere apoyo, pero personas con discapacidad requieren un apoyo que extra. Podríamos decir, sí, exactamente, extra. Y está buenísimo, porque eso les permite desarrollarse en igualdad de condiciones que el resto. Y en línea con lo que te decía Fernando, ¿notas que las empresas están abiertas a recibir personas con discapacidad? ¿Están incluyendo a las personas? Mira, mucho más que antes.
Hace un ratito hablábamos que a la persona con discapacidad se la escondía y esto aún sigue ocurriendo en algunos lugares. Esto tiene relación histórica con que había un modelo de prescindencia, es decir, que bueno, hoy hay brotes de eugenésicos, ¿no? Que a la persona con discapacidad se la elimina, o tenemos un modelo médico donde parecía que había que rehabilitarla a la persona con discapacidad. Hoy estamos muy parados en lo que se denomina un modelo social, es decir, cómo derribar barreras con información. La discapacidad es una condición de la persona, pero su discapacidad no le impide poder participar en la actividad. Lo que le impide desarrollarse en la comunidad son las barreras comunicacionales, actitudinales, físicas, etc. Entonces, sí hay que decir que en estos últimos 20 años hubo una evolución muy importante. De hecho, nosotros trabajamos con más de 30 empresas. Y la idea es que esto se tiene que replicar más y se tiene que contagiar más. Y creo que ahí hay mucho por hacer todavía, pero también hay mucho para reconocer. Y en Discar, en ese sentido, estamos muy contentos con ese acompañamiento que tenemos. Contanos sobre los talleres, porque pienso que a lo mejor puede estar escuchando el programa. Nosotros siempre con Fernando decimos, si podemos ayudar a una persona que está escuchando, ya nos vamos felices de aquí, después de la 1 de la tarde. Pienso, si alguien está escuchando el programa y tiene algún integrante en la familia con alguna discapacidad, a veces no hace falta que sea algo demasiado importante. A veces es un tema, como vos decías, una discapacidad mental, un tema de retraso madurativo o alguna cosa que no es muy visible y entonces la gente dice, bueno, no, como que se va tapando. Digo, alguien que esté escuchando el programa y que tiene en la familia algún integrante que pueda necesitar de estos talleres, de esta ayuda. A veces hay gente también que no sabe pedir ayuda. ¿Qué podrías decirle? ¿Qué le dejarías como mensaje? Lo primero, invitarlos de todo corazón, porque tenemos un equipo muy lindo, con profesores que tienen mucha trayectoria también, y que estamos con los brazos abiertos realmente para recibirlos. Y sobre todo, que ese yo creo que es un gran valor que tenemos en la Fundación, es el siguiente: Discar no ofrece espacios terapéuticos, o sea, no son espacios de rehabilitación. No se trata de curar, entre comillas, a la persona, se trata más bien de habilitarla, es decir, brindarles herramientas. Nosotros tenemos distintos talleres, como decía Fernanda hace un ratito. Tenemos talleres de bienestar que apuntan, por ejemplo, al desarrollo de la estima, el cuidado del cuerpo. Hay uno, Pedro, que transiciona a la vida independiente. Claro. Claro, qué importante eso. Y sí, ¿no? y sí. Bueno, eso, qué bueno que lo traes y lo subrayo, Fernando, porque, y esto es importante para explicárselo a los oyentes, muchas veces quienes no están dentro del mundo de la discapacidad suelen infantilizar a la persona con discapacidad. Es muy común que vos te cruzas con una persona con discapacidad intelectual de 40 años, 50, 60 y te dicen, ay, mirá los chicos. No, y esto a veces también pasa en las familias, hay que trabajarlos. A cada persona hay que tratarla según la edad que tiene, porque ahí también eso es parte de una barrera. Porque si yo trato eternamente como chicos, como angelitos, a personas adultas, les estoy quitando también la oportunidad desde la actitud de verlas como lo que son, personas adultas que pueden trabajar, que tienen que hacer esa transición a la vida adulta. Y te voy a traer un tema que lo hablábamos en estos días con Andrea. Vos sabés que mucho tiempo ocurría que la persona con discapacidad intelectual, en algunos casos, fallecía antes que los padres. Y este era un tema tabú, ¿no? Es decir, no se hablaba mucho. Pero hoy, con la evolución que ha habido en los últimos años, esto se ha ido revirtiendo. Entonces, primero porque la persona con discapacidad tiene que tener, por una cuestión de dignidad, las herramientas para vivir de manera plena, independiente, hacer su proyecto de vida. Pero también es importante que la familia tome conciencia de esto plenamente y prepare a la persona para esto. Porque esta es una realidad que muchas veces no se habla, es un temor de los padres que va a ser el día que no esté. Entonces, lo mejor que podemos hacer es la energía que nos lleva a la preocupación, es invertirla en la ocupación y ponerte en red con otras familias, con organizaciones que tenemos experiencia en esto y ver estrategias para poder prepararnos para esa etapa
que es un montón y que no hay que mirarla a futuro, sino que mirarla hoy, porque todos esos cambios repercuten de manera directa en la calidad de vida de la persona con discapacidad y de todo su entorno. Claro, el tema de la autoestima, del ser independiente, sí, son todas cosas importantísimas, importantísimas. Y a veces, como decimos, no se hablan lo suficiente. Vos tenés mucho tiempo trabajando en la discapacidad. ¿Notás que ahora que se habla un poco más, se está incluyendo más a la persona, digo, en la sociedad, no solamente en lo laboral? ¿Se la está incluyendo más, se le da más lugar, se los deja participar? Sí, yo creo que sin lugar a dudas ha habido un cambio. En esto han sido muy importantes los movimientos asociativos, las fundaciones como Discar. También sí pienso que hoy, y en términos generales, se habla mucho de inclusión y un poco está bastardeado en términos, ¿no? Creo que sí es importante que esto que se ha consolidado en la agenda pública, que se ha instalado sobre todo mucho en las redes sociales y que cada vez se habla más, que también dé un paso más concreto hacia adelante para que verdaderamente haya más oportunidades. A ver, es indudable que hoy en las escuelas hay más personas con discapacidad, más chicos que están integrados. Es indudable que hay más personas que están trabajando. Pero también es cierto que con el nivel de información que tenemos hoy, también tenemos que dar un paso más concreto y decidido desde los liderazgos en las organizaciones para transformar estas realidades y que haya muchísimas más oportunidades. Hace un tiempo charlando con el doctor Fernando Pollack, que era muy conocido en la pandemia porque salía mucho a hablar de los virus, infectólogo muy conocido. Él tiene una hija con discapacidad y creó un restaurante que se llama A la Mesa en Las Cañitas, aquí en la capital. Y charlando con él, me decía que tuvo que generar esa idea porque se encontraba con la hija y un montón de amigos que no sabían cómo hacer para insertarse en el mundo laboral y que le estaba costando un montón. La chica creo que ya tiene 20 y pico de años, claro, y le estaba costando un montón. Y en este restaurante lo bueno es que ellos están ocupados de todo. Creo que no hay ni fuego, no hacen comidas con fuego, las cocinas son eléctricas o algo así, y me parece que no manejan cosas con vidrio por las dudas de todos los utensilios y todo, está como muy cuidado el espacio. Digo, qué importante que hubiera muchos Fernando Pollack que tuvieran estas ideas. Y a lo mejor también qué importante sería que no fuera necesario que una persona ideara un lugar todo estructurado para gente con discapacidad, que se los incluyera verdaderamente y que hubiera espacios donde están incorporados verdaderamente porque la verdadera inclusión se dio. Sí. Bueno, Fernando hizo un proyecto fantástico y ahí está esa fuerza que tenemos los padres que movemos montañas por nuestros hijos. Pues sabes que justo ayer fui a comer a la mesa porque Clara Musso, vicejefe de gobierno, hizo un almuerzo con algunas organizaciones que trabajamos y apoyamos un proyecto que tiene la ciudad de inclusión de personas con discapacidad intelectual en el ecoparque, hay 37. Y es como decís vos la experiencia de A la Mesa. Ayer nos contaba Sebastián Weisberg, que es el director ejecutivo, que A la Mesa recibió en el momento de la inauguración 2.500 currículums de personas con discapacidad intelectual. Claro. Y es lo que dicen ustedes, o sea, ahí te das cuenta, es un termómetro de todavía la necesidad que hay de dar oportunidades laborales. En Discar también, o sea, tenemos un termómetro de estas características, pero hay mucho por hacer y hay mucho también para trabajar en estas adaptaciones, porque lo que vos decías de A la Mesa, cuando vos vas, es tal cual está capacitado el personal, tenés pictogramas para el momento de elegir la comida, es decir, es todo a través de gráficos, a través de dibujos, es táctil. Entonces, cuando vienen los mozos, que son personas con discapacidad, tienen identificado de manera accesible, de una manera sencilla, a quién el menú que tienen que servir. Y eso te demuestra que esto es posible. Claro. No es fácil.
No, imagino que no, debe ser un flor de trabajo. Y bueno, pero hay una dimensión ética, ¿no? Ahí que es importante. Es decir, si trabajamos con convicción, y no solo para personas con discapacidad, sino para todos, esto realmente es una realidad. Buenísimo. Pedro, tengo una pregunta. Tenemos que ir No tenemos que hacer la pausa, pero no es con la misma rigurosidad del informativo. Así que adelante tu pregunta. Estaba pensando, ustedes están acá en la ciudad de Buenos Aires, alcance de AMBA, el caso de Alamesa es en Cañitas. ¿Cómo lo están viendo ustedes el tema respecto del resto del país? Porque nuestra geografía es muy extensa, casi 50 millones de habitantes, y bueno, ustedes deben tener a lo mejor algún rebote de cómo se está trabajando esto en el interior del país. Claro, mira, en los últimos años florecieron varias organizaciones que estamos trabajando en esto, pero es muy desigual. Es decir, y yo te diría en el país e incluso en el mundo, es muy desigual. Nosotros vivimos en una ciudad que tiene muchas oportunidades, Buenos Aires. Lo mismo te ocurre en Córdoba, lo mismo te ocurre en ciudades grandes donde hay también más servicios, más profesionales. Pero falta mucho y sobre todo desde lo actitudinal, Fernando, porque muchos hablamos de inclusión, pero todavía hay una mirada, un paradigma muy médico, un paradigma de infantilización que hay que romper, y ahí es clave la información, y a tu servicio, su programa, esto es clave, hablar de esto para llevar información, porque la información es lo que es el mejor antídoto para el virus del prejuicio. Y esto es clave hablar. Claro. ¿Te quedas un ratito más con nosotros? Feliz. Y si alguien tiene ganas de hacer una pregunta, dejamos abierto el 113870-7485. Pedro Crespi se queda con nosotros y después nos va a contar de un evento, algo que va a suceder en la ciudad de Buenos Aires el día lunes. Hacemos la pausa, Mati, ¿te parece? Y después nos quedamos. Aquí hasta la 1 hay mucho más. A tu servicio, Andrea Esteves Mirson y Fernando Blanco Muiño en Nacional. Unidos por las mismas cosas. Por el camino voy buscando una señal. Les estamos dando la bienvenida desde LRA 13 Bahía Blanca. Nacional Comodoro Rivadavia en Chubut. Desde Cachal, Radio Nacional LRA 51. Radio Nacional San Martín de los Andes. Quiero escucharte otra vez. Con todo el país. Este distrito de Bahía Blanca, con más de 400.000 habitantes, inserto en el sudoeste de la provincia. Ciudad abrazada por el majestuoso Cerro Chenque, y por el otro lado tenemos la inmensidad del mar. Enclavado en la precordillera sanjuanina, a 170 kilómetros al noroeste de la capital. San Martín de los Andes tiene aproximadamente unos 34.000 habitantes y está ubicada a orillas del lago Lácar. Subo la radio para empezar a andar. Nacional, la radio que une nuestras voces. Hola, soy Guillermo Stronati y les propongo compartir cada domingo a las 8 de la mañana Tierra Adentro. Historias de nuestros pueblos, orígenes, personajes, costumbres, música de ayer y de siempre, misterios de la Argentina mágica. Tierra Adentro, cada domingo por Nacional. Elegí Sport Club. Más de 900 sedes para entrenar en todo el país. Clases, piletas, deportes al aire libre y beneficios exclusivos. Ingresá en sportclub.com.ar. Asociate y empezá hoy. Sport Club. Potenciamos tu bienestar. La Copa Argentina se vive en Fútbol Show Nacional. A jugar en Nacional. Hoy, desde las 20, Racing San Martín de Formosa. Fútbol Show Nacional. Si rueda la pelota, está Fútbol Show Nacional en la radio más grande. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. Llega a la Argentina la comedia aclamada en todo el mundo, Los 39 Escalones. Fabián Gianola, Fabiana García Lago, Fabián Macei y Federico Barón. Los 39 Escalones. Como 4 actores se las ingenian para contar una película en teatro. Los 39 Escalones. Gran estreno 29 de enero. Teatro Multiescena. Entradas por PlateaNet.
En Facebook somos Radio Nacional AM870. A tu servicio. Por Nacional. La tristeza no caminó, la alegría todo el día. Sobre un arco iris nace tu esperanza, ya no tengas dudas, pronto brillarás. Críticas injustas, juventud sin humildad, es todo un verso, lo demostrarás. Tira las palabras finas que no sirven más, guarda las sabias, son las de verdad. No se desesperen, locos, si algo sale mal, no se detengan, hay que ir a más. No se desesperen, locos, si algo sale mal, no se detengan. Y ya que estamos con grupos y bandas de otros tiempos, Los Abuelos de la Nada, también acompañándonos un ratito. Tope de gama, ¿eh? Sí. Hay que escuchar música de antes, que como era el Eternauta, lo viejo funciona. Bueno, teníamos mensajes, me decías, mientras estaba la pausa, en el 11 3870 7485. Sí, saludamos a Fernando de Marcos Paz, que todos los sábados está acá firme y es nuestro DJ. Ah, muy bien. Tema que sale, tema que él nos dice de cuál es. Ah, que bueno, gracias. buenísimo. Tocayo. Un saludo. Tenemos un mensaje muy lindo de Soledad de Castelar. Saluda, buen sábado para todos. Interesante la entrevista con Pedro. Tengo una hija con discapacidad intelectual, dice. Fue un cimbronazo el escuchar que teníamos que gestionar el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, ¿verdad? Sí. Pero con eso se le abrieron muchas puertas. A la mañana ahora va al colegio común y por la tarde va a un colegio especial. Su vida cambió para bien. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Lindo testimonio. Qué bueno. ¿Puedo decir algo ahí? Sí. Está muy interesante el comentario de Soledad, y yo acá le quiero pedir a todas las familias que tienen un hijo con discapacidad, un familiar, que no duden en tramitar el CUD, porque el CUD es la puerta para acceder a muchos apoyos, a prestaciones. A veces no se tramita por un tema de estigmatización, de etiqueta, es decir, eso se elimina con información. Tenemos que trabajar como sociedad para sacar esas etiquetas, pero el CUD es clave porque permite este acceso a terapias que son fundamentales para el desarrollo de la autonomía de la persona. Entonces, que se acerquen a sus centros cercanos, consulten, y si no, que se contacten con organizaciones como la nuestra, como DISCAR, que los podemos asesorar acerca de cómo tramitarlo. Sí, porque además es verdad, hay muchos beneficios y bueno, como vos decís, te abre una puerta. Y no hay que tener miedos y hay que aprender a pedir ayuda, ¿cierto? Porque a veces esos temores están en las familias, a veces porque no se tienen herramientas, a veces porque no se tiene instrucción, porque, bueno, puede haber personas grandes que reciben a un discapacitado en una familia y no saben cómo hacer para pedir ayuda, pero que sepan que fundaciones como DISCAR o como tantas otras pueden orientarlos, contenerlos, que eso es tan importante, ¿no? Es clave y digo algo, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, que yo no digo ni que esté bien ni que está mal, pero es de rendimiento. Cada vez estamos más acelerados, hay más exigencias. Fernando traía en un momento la cuestión de la tecnología, que está bien, pero también modifica nuestra manera de relacionarlos. Yo creo que la inclusión también lo que nos ayuda es a entender que a veces ir más lento, ir al ritmo de cada uno está bien y nos permite también detenernos, ser mejores observadores
Y las organizaciones que trabajamos en estos temas también tenemos que tener esto presente, porque a veces también podemos caer en esto, ¿no? Del resultado y lo inmediato. Y lo importante es el propósito. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Que las personas con discapacidad también tengan participación activa en la toma de decisiones de la institución, brindarles los apoyos para que puedan participar, escucharlas, considerarlas. Creo que eso es fundamental. También hay mucha gente que trabaja para que la tecnología les resulte más fácil a las personas que tienen alguna discapacidad. Recuerdo a Pablo Fiusa, Claro. que trabaja un montón con aplicaciones y con sistemas para que la persona que tiene algún tema o intelectual o alguna discapacidad motriz incluso pueda acceder. Mateo Salvato era el que Bueno. había armado Mateo Hablalo, ¿no? también. Claro, nosotros sí. trabajamos con Mateo. De hecho, se hizo una aplicación específica para Discar, que se puede descargar desde qué bueno. El App Store. Y es esto, ¿no? Es decir, son herramientas para una comunicación accesible, donde vos podés identificar a través de pictogramas el usuario, la persona con discapacidad intelectual, sentimientos, cómo puede solicitar ayuda si se encuentra perdida, si quiere pedir un menú en un restaurante. El trabajo que hace Mateo, que hace todo el equipo de Háblalo, es estupendo. Ujú. Mira, acá a través de la transmisión en YouTube llega un mensaje de Karen. Dice, tengo problemas de audición, me cuesta mucho conseguir un trabajo, perdí la audición a los 8 años en un oído y a medida que voy creciendo siento que esto se va complicando. Vengo de una familia de bajos recursos, nunca pude recibir ayuda profesional, no sé cómo tramitar el CUD. Entiendo que se le cortó aquí el mensaje. No sabemos de dónde sos, Karen, pero podría comunicarse con ustedes en Discar para que la orienten a lo mejor. Desde ya en Discar siempre tenemos las puertas abiertas, pero lo que te recomendaría, Karen, es el CUD que averigües según la zona donde estés con el Consejo de Discapacidad de tu zona. Y también que te contactes con Fanda, googlealo. Fanda te puede brindar un apoyo muy importante para que vos puedas acceder a audífonos, para que te orienten. Es una institución que trabaja muy bien, una institución amiga, así que creo, Karen, que sería espectacular que te contactes con Fanda. Claro, y además dice que le está costando mucho conseguir trabajo, entonces que volvemos al tema de la inclusión y a de todo esto que hablábamos al comienzo, ¿no? Como si cuesta... si querés, André, sí. El certificado 1 de discapacidad único, aclaración, es un documento oficial, gratuito, y una vez que se obtiene es válido en todo el país. Y no es una liberalidad que te la tienen que dar, sino que está reglado por 2 leyes vigentes en la Argentina, leyes nacionales 22.431 y 24.901. El certificado se otorga a personas que tengan una alteración funcional física, sensorial, mental o intelectual, como decía Pedro. Impliquen una desventaja considerable para su adecuada integración familiar y social. Se puede hacer en forma presencial, solicitando un turno en las delegaciones. Sugerimos también quizás entrar por Mi Argentina, ahí está todo detallado, y de ese modo hay que juntar documentación, se hace una junta médica y la junta médica finalmente otorga el certificado. En general se tramita en ANSES, tengo entendido, así que también se puede comunicar, Karen, con alguna dependencia de ANSES o llamar, a alguno de los teléfonos que figuren allí en Mi Argentina. Gracias por el aporte y ojalá que Karen pueda orientarse también con Fanda y conseguir algún trabajo, ¿no? Sería una linda noticia saber algún sábado de ella nuevamente y tener buena información. 11 de la mañana y 44 minutos. Salud, medio ambiente, organizaciones solidarias. Un programa que está a tu servicio por Nacional. Vamos a dar vuelta a la hoja. Tenemos ya en línea al doctor Carlos Alberto Silva, matrícula nacional 62.549. Él es médico oncólogo, director médico y
coordinadora, así se dice, del área de acompañamiento al paciente de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. Estamos cerca del día que se usa para difundir el cáncer de colon, el Día Mundial del Cáncer de Colon. Y por eso vamos a charlar un ratito con el doctor, que nos va a contar una actividad muy importante que se va a desarrollar en el Parque Rivadavia. Hola, doctor. Desde Radio Nacional lo estamos saludando con Fernando Blanco Muñoz. Buen sábado. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Queriendo conocer un poco más de esta charla que se va a dar en el marco del Día Mundial del Cáncer de Colon. ¿Cuándo es? ¿Dónde? Cuéntenos un poquito. Bueno, así es. Esto es dentro de la campaña de tu mejor jugada es la prevención del cáncer de colon, o sea, el diagnóstico precoz. Ay, qué buen lema. Dígamelo de nuevo. Tu mejor jugada, eso está relacionado con el Mundial que está cercano, digamos. Es la prevención del cáncer de pulmón, ¿no? Hacerte los estudios para hacer diagnóstico temprano. Esto en realidad es una iniciativa conjunta entre la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, la ALSEC, entre el GEDIT, entre el grupo de enfermeros, entre el gobierno de la ciudad, el Ministerio de Salud de la Ciudad, el Ministerio de Salud de Nación, con la idea de concientizar sobre la importancia de la prevención primaria y secundaria en el cáncer de colon, un tumor altamente prevalente, el segundo en incidencia después del resto de los cánceres en los hombres y las mujeres. Ustedes van a dar una charla gratuita en el Parque Rivadavia, ¿cierto? Así es, en el Parque Rivadavia, el día martes 31, ese cierre de campaña, porque esta es una campaña que se viene realizando desde el día 16 de marzo en las estaciones saludables, con explicaciones, con concientización de la población. Esto se va a realizar entre las 17 y las 18:30 horas en Parque Rivadavia. Esto será aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero le decimos a la gente que nos escucha en otras provincias, en otras ciudades, que se pueden comunicar a través de la página del ALSEC con ustedes en cualquier momento y recibir más información, ¿cierto? Correcto, se pueden comunicar con www.lalsec.org.ar y en la página podrán recibir más información. Siempre que hacemos alguna charla con algún médico sobre cáncer de colon nos dicen que es una enfermedad silenciosa, que la mejor manera de prevenir es hacerse una colonoscopía a partir de los 50 años y que muchas veces allí con ese estudio ustedes pueden detectar si llega a haber algún pólipo, alguna causa que podría ser de análisis y a partir de allí nos dan la indicación. Sí, ya se está promoviendo a partir de los 45 años a partir en realidad, de los 45. porque hay cada vez más casos en gente joven de cáncer de colon y en realidad es muy importante porque es un tumor que si bien es silencioso, tiene algunos signos, o sea, se lo puede detectar con un test que se llama test de sangre oculta en materia fecal y progresando a ese test con la videocolonoscopía. En particular, la videocolonoscopía tiene la característica de ser una fibra óptica que puede ver directamente tumores muy pequeños y que los puede ver desde que son benignos, ¿no? Porque estos empiezan siendo pólipos benignos, tardan 15 a 20 años en desarrollarse malignos y en el mismo procedimiento donde uno los ve, los puede resecar. Si uno reseca un pólipo benigno, nunca va a tener un cáncer y si uno reseca un cáncer en etapa muy temprana, tiene un 90% de chance de curación. Para hacer prevención, doctor, es importante cuidarnos de qué modo, con la alimentación, supongo, no fumando, supongo también, y de qué otro modo. Es una muy buena pregunta, pues en realidad lo que hablamos fue de la prevención secundaria, que es la detección precoz, pero la prevención primaria es ni siquiera provocarlo, es decir, no exponer a la mucosa del colon a los agentes carcinógenos. Y eso significa tener una dieta saludable, rica en frutas y verduras, ya que las verduras, por la celulosa que tienen las hojas, arrastran los agentes carcinógenos y disminuyen el tiempo de exposición. Por supuesto, no fumar, tener una vida que no sea sedentaria, es decir, realizar actividad física, lo cual refuerza nuestro sistema inmune, y evitar la obesidad, que es un estado inflamatorio crónico que deteriora el sistema inmune, ¿no? La gente en general está haciendo los controles, porque también eso a veces nos pasa, que charlamos con algún médico que nos dice que después de la pandemia la gente es como que se descuidó un poco en los temas de controlar la salud, o por temores, o por, distintos motivos, y no se están haciendo los controles habituales como uno a lo mejor tenía en mente.
Claro, hay motivos, distintos motivos. Por un lado, no hay una medición exacta de cuánto menos la gente se controla. Y en eso es muy importante la participación de ustedes para la educación, para la salud, para difundir la importancia de la prevención. Por otro lado, es cierto que durante la pandemia, por distintas razones, la gente no quería concurrir a las instituciones y no quería salir a casa, digamos, o retrasaba los controles, y esto evidentemente debe haber aumentado la incidencia de los tumores, pero también están las situaciones en las cuales hay problemas de accesibilidad, ¿no? Porque no todo el mundo accede a hacer videocolonoscopías. Si todos hicieran las videocolonoscopías como es en regla, tal vez no alcanzarían los endoscopios que hay hoy en día, pero hay test más sencillos, como el de sangre oculta en materia fecal, que hasta lo puede realizar un paciente en la casa, o sea, autodiagnosticarse, por lo menos si está perdiendo sangre. Si no está perdiendo sangre, es muy probable que no tenga el cáncer de colon en forma microscópica, pero sí, si da sangre oculta en materia fecal positivo, es una causa, aunque el cáncer de colon no sea la única, es una causa para investigar con más profundidad. Usted decía que le gusta la difusión, lo invitamos algún sábado de estos, vamos a coordinar bien después con Cecilia, nuestra productora, y se viene a charlar con nosotros y a recibir preguntas de los oyentes para poder difundir más sobre el cáncer de colon, esta enfermedad silenciosa que si podemos ayudar a prevenir, para nosotros será un gusto. Sí, va a ser un placer y es muy importante la tarea de ustedes. Muchas gracias, mucha suerte para la charla del próximo martes 31 en el Parque Rivadavia. Para quienes están aquí en Buenos Aires y se pueden acercar, seguramente será muy importante. Y para los que están en otros lugares del país, los invitamos a la página del ALSEC, que allí siempre ustedes tienen información de todas las campañas. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor. Gracias por este tiempo dedicado al programa y por la tarea que realizan. Gracias. Hasta pronto. Hablábamos con el doctor Carlos Alberto Silva, matrícula nacional 62.549, médico oncólogo, director médico y coordinador del área de acompañamiento al paciente de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. También siempre nos hacemos eco de las distintas campañas que va haciendo la ALSEC, trabaja mucho, y no solo aquí en la ciudad de Buenos Aires, sabemos que en todo el país. Recuerdo cuando llega octubre y nos hacemos eco de ese mamógrafo que va girando por el país también para hacer las mamografías en forma gratuita a las personas que no tienen cobertura. Bueno, ahora están con esta charla invitando a todos aquí en la ciudad de Buenos Aires, Parque Rivadavia, el próximo martes 31 de marzo a las 5 de la tarde. Y gran barrio, te digo, Andreita. Sí, ¿no han es elegido cierto? el mejor barrio de la ciudad para hacer la charla. Mi barrio, Caballito. Él me lleva a todo siempre, o al fútbol con San Lorenzo, o a su barrio, o... Qué lindo. No elegí yo el lugar, lo eligieron ellos. No, está perfecto, está perfecto. Es un buen lugar y seguramente podrán hacer mucha prevención. Y qué importante hacerse los controles, algo que siempre hacemos hincapié aquí. Bueno, viste que cambió la fecha de referencia, 45 ¿no? años. De 50 bajó a 45. Sí. Eso es importante tenerlo en cuenta. Una BTV más que hay que Una sumar. BTV más, claro. Sí. Bueno, y además ellos mismos cuando te hacen la colonoscopía te dicen si la tenés que repetir en 3 años, en 2, en 5. A mí me toca ahora cuando cumpla los 60, me la hice a los 55. Falta un montón para eso. Faltan 2 años y medio todavía. Porque la verdad que el estudio tiene un tema que es la preparación. Ni hablar. Pero después no te enterás de nada, entonces hay que hacerlo, hay que tomar ¿Por qué coraje. te enteraste de todo antes? Si además de todo lo que pasás antes, te enterás en el durante, estás frito. No, bueno, pero quiero decir, hay que tomar coraje y hacerlo, porque realmente ayuda a prevenir una enfermedad silenciosa que si se puede uno enterar. Pero viste lo que dijo el doctor, que hay que resaltar. El 90% de los diagnósticos tomados a tiempo no revierten a cáncer. Claro. Y además, el tumor en su estadio inicial es un pólipo. Te sacan el pólipo y nunca más aparece.
Sí, sí, sí. Por eso es muy valioso es muy la bueno. prevención en esto. Es muy bueno el estudio y son muy buenos estos lugares, tanto Guedit como el nombró, como el ALSEC, así que si pueden y están en algún lugar del país donde requieren información porque no pueden ir a la charla el próximo martes, accedan a esas webs que allí está toda la información y ellos responden preguntas. Así que tenemos los últimos minutos con Pedro y yo quiero dedicárselos a algo que va a suceder el próximo lunes, un evento importante para ustedes como fundación. Pedro, ¿querés contar? ¿Querés invitar a alguien que pueda estar aquí en la ciudad de Buenos Aires y que quiera acercarse? El lunes a las 18 en Cinépolis Recoleta vamos a estar presentando el Plan 2026 a las familias y quiero invitar también a aquellas personas interesadas en la misión de la Fundación para que se puedan inscribir a través de nuestras redes sociales que van a encontrar los datos. Va a ser un evento muy especial, nos va a acompañar Andrea en la conducción, la verdad que es una alegría. Bueno, igual eso no inmensa. Tenías que mencionar, vos contá lo que va a pasar en el evento. Pero para nosotros es un momento muy, muy importante porque nosotros nos habíamos comprometido con las familias en ponernos a fin del año pasado a la escucha, a construir un plan que recoja realmente las inquietudes que tienen. Y parte de este plan, gran parte representa lo que desde el consejo directivo, desde el equipo y todos los que formamos parte de la comunidad de Discar queremos poner en valor. Y los grandes temas de este plan tienen relación, en primer lugar, con el afianzamiento y la consolidación de la formación para la autonomía. Esto es clave. Clave también la participación real y mayor de las personas con discapacidad dentro de la toma de decisiones de la organización y también con recoger propuestas nuevas que nos han acercado y que tienen relación con dar un salto cualitativo en ciertas prácticas claves para la vida independiente. Por ejemplo, lo que denominamos el proyecto de vacaciones con amigos. Hay muchas veces ocurre que las personas con discapacidad intelectual no han tenido esa experiencia de irse sin la familia, ¿no? Es decir, de algo que a veces pensamos que es tan básico, elemental, tener una experiencia con pares. Bueno, es parte del plan que queremos llevar adelante y también mostrarles nuestra mirada de todo lo que hacemos socialmente hacia la comunidad. Es decir, Discar es mucho más allá de lo que ocurre intramuros. Es decir, nosotros tenemos una proyección social que tiene relación con un servicio de asesoría para aquellas personas que, como Soledad de Castelar o este amigo que escribía de Carlos Paz, podemos brindar información sobre cómo hacer ciertos trámites. Tenemos también la posibilidad de dar charlas en distintos lugares del país. Tenemos este año en carpeta visitar Tandil, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, Chubut. Trabajamos también con los sectores especialmente vulnerables. Vamos a hacer un taller de emprendedores con personas del barrio Mujica, con personas del barrio de Las Tunas. Es decir, creo que esto también es importante que darle a las familias también esta información que Discar es mucho más que lo que ocurre puertas adentro, que tenemos un compromiso real con la comunidad y que queremos de verdad incidir en la cultura para que haya cada vez más posibilidades de inclusión en todo el país, ¿no? Y si alguien que está escuchando esta charla y vive aquí en Buenos Aires, en la zona de Capital o en una zona de la provincia donde se puede acercar el lunes, ¿se tiene que inscribir? ¿Cómo puede hacer? Se tiene que inscribir, puede ingresar a www.fundaciondiscar.org.ar, ahí van a encontrar nuestros datos de contacto, nos pueden escribir para que podamos inscribirlos. Los invito muy especialmente que también ingresen a nuestras redes sociales. Esto, estés donde estés en el país, nos ayudaría un montón. Es @fundacion.discar. Esto para nosotros es clave para que se pueda conocer más nuestra misión y también para que estén atentos, digo, más allá del plan, a aquellas actividades que hacemos, webinarios, donde nosotros vamos a estar también acercando información que tiene relación con la inclusión. Pedro, gracias por haber venido esta mañana
Y gracias por el trabajo que realizás desde Discar, a vos y a todo el equipo. Sabemos que son muchos los que están allí trabajando. Y a Vicky Jocrón por esta idea que tuvo hace tantos años y que realmente fue una visionaria. Sí, muchas gracias, les agradezco un montón a todo el equipo y como siempre me gusta decir cuando me invitas a una nota, me invitan, yo le quiero decir a aquella familia que acaba de recibir un diagnóstico de su hijo, estés donde estés en el país, nosotros sabemos que es un momento movilizante para vos, pero decirte que no tengas miedo. Que hay muchas organizaciones que trabajamos estos temas, que podemos acercarte información, que estamos preparados para recibirte con los brazos abiertos y sobre todo mostrarte un horizonte esperanzador y realista para que podamos acompañarte y estate seguro que vas a estar muy orgulloso de tu hijo o de tu hija. Seguro que este mensaje llegó muy fuerte para alguien. El mediodía en todo el país, hacemos la pausa para la información. Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos. Es el mediodía en la República Argentina. Nuevo aumento de tarifas. Desde el 1 de abril, con tarjeta SUBE registrada en la Ciudad de Buenos Aires, el pasaje mínimo de colectivo se fija en 715 pesos y en la provincia de Buenos Aires pasará a costar 873, lo que representa un ajuste del 4,9%. Los alquileres, en tanto, subirán hasta el 33% y también sufrirán incrementos la luz, el agua y las prepagas de salud. Corrupción. El informe de Eduardo Espeche desde Radio Nacional Santiago del Estero. Un comisionado municipal de Santiago del Estero fue denunciado por el presunto desvío de más de 500 millones de pesos en fondos para obras públicas. El abogado Lucas Cabañas interpuso la denuncia contra el ex comisionado de la localidad de Breapozo, Juan Manuel Ibáñez, y el tesorero Carlos Saavedra. Les atribuye los delitos de defraudación, libramiento de cheques sin fondos y administración fraudulenta en representación de proveedores y contratistas santiagueños y tucumanos. Se trata de obras de viviendas, de reparación de calles, baños y techos de oficinas, además del mantenimiento de plazas. El tránsito con Ernesto Arriaga. Llueve copiosamente las 4 autopistas de ingreso y egreso a Capital Federal, al lugar que la General Paz. Por favor, mantener distancia, velocidad promedio 80 km por hora, teniendo en cuenta el pavimento resbaladizo. Por otra parte, el paso Cristo Redentor en Mendoza está totalmente habilitado, como así también el Cardenal Zamoré hasta las 19 horas del día de hoy, de Villa Langostura, Ruta Nacional 231 a Osorno, Chile. El tiempo. Rige una alerta amarillo por tormentas fuertes para el este y sur de Córdoba, centro-sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos, también centro-sur de San Luis, gran parte de Buenos Aires y noreste de La Pampa. Mientras tanto, en Capital Federal y alrededores, en la capital de los argentinos, se mantiene por ahora el alerta amarillo por tormentas fuertes. Seguiría lloviendo, empezaría a mejorar a la tarde o tardecita noche, las lluvias volverían en las primeras horas de mañana, con mucho calor, 30 de máxima, la semana también de verano, con temperaturas que treparían también a los 30 grados, y las lluvias volverían el jueves, hoy la máxima 27, ahora nublado con tormenta débil, 23,2, humedad de 94%. Informó Radio Nacional, lo que tenés que saber todo el día. Más información en radionacional.com.ar. En Neuquén nos escuchás en San Martín de los Andes, AM 1440. En la provincia de Misiones nos escuchás en Puerto Iguazú, FM 99.1. Soy nacional, soy nacional, soy nacional, soy nacional. A tu servicio, Andrea Esteves Mirson y Fernando Blanco Muiño en Nacional.
Y allí nuestra cortina para chasquear los dedos, no te preocupes, sé feliz, es un poco nuestro lema, ¿no? En estas 2 horas tratamos siempre de dar servicio, de tener temas de interés para todos. Enseguida presentaremos a nuestro próximo invitado, pero Fernando, hoy en la apertura, había prometido hablar de varias cosas. Primero, recordar cómo hacer un reclamo o cómo pedir ayuda si uno ha tenido algún problema con una compra, ya sea presencial o ya sea a través de internet. Ahora se está usando mucho la compra online y muchas veces se puede generar algún reclamo, alguna consulta. Sí, viste que, Andreita, hay una consultora que se llama Sentia que mide consumo masivo mensualmente. Ajá. Y sistemáticamente, mes a mes, el comercio electrónico es Va el subiendo. rubro que más sube en todos los canales de comercialización. Con lo cual, bueno, eso también genera un volumen de operaciones enorme, ¿no? Diarios. Sí. Para cualquier reclamo, hay 2 vías que están disponibles, gratuitas, no aranceladas. Una es nuestro chatbot 11 39 10 10 10. Sugerencia, agéndense ese teléfono. Como si fuera un número de contacto. Como si fuera un número de tenemos contacto ahí, de WhatsApp. sí. Y a partir de ahí, ese es nuestro primer contacto. Y después, si no, para formalizar un reclamo, a través de Mi Argentina, hacer un reclamo de consumo. Y hay toda una web súper empática y cercana, no difícil, para poder hacer el reclamo, que entra en nuestra ventanilla única federal. Se puede hacer desde el teléfono, desde una computadora, desde una tablet, desde el trabajo, desde tu casa, desde el bondi, Perfecto. donde quieras, en cualquier lugar del país, y nosotros le damos tratamiento. Así que esas son las 2 vías que recomendamos siempre tener presentes. Y hacer el recordatorio que están abiertas las inscripciones a lo que son las diplomaturas, que este año estamos impulsando desde la subsecretaría, junto con la Universidad Kennedy. Qué Son bueno 3 eso. ofertas académicas, también no aranceladas, virtuales. Esto facilita mucho y le da alcance nacional desde cualquier lugar del país también y del mundo. Y del mundo. Virtuales, ¿Sabes que tenemos con camarita prendida. En la transmisión de YouTube tenemos un mensaje desde Inglaterra, Omar Villegas. Nos Mirá. está escuchando desde Inglaterra, nos manda un saludo. Estará nublado, ¿viste? En Inglaterra siempre Ay, está nublado. sí. Bueno, si Omar quiere hacer el curso, Lo son puede 3 hacer. ofertas académicas, 2 en esta primera parte del año, una que sumamos en la tercera parte del año. Nuestro invitado es docente de esa oferta académica. Esta semana Ahora le hemos vamos a incorporado al grupo, al equipo docente, al rector de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, el doctor Pérez Serrabona. Ah, qué bueno. Así que le seguimos dando mucho nivel académico. 2 alternativas. Llamar al 0800, hay un 0800-222-3340, que es para recibir información. Todo el proceso de inscripción se hace a través de la Universidad Kennedy. Ellos tienen el know-how, el modo, lo tienen muy aceitado. O diplomaturas k@kennedy.edu.ar es el mail de contacto, con lo cual por cualquiera de las 2 vías, y entrando si no a la página web de la universidad en lo que son carreras y diplomaturas, ahí están las 3 ofertas académicas ya disponibles y ya en pleno proceso de inscripción. Ya hay muchos inscriptos sin cupo, porque como es una herramienta tecnológica, la universidad tiene disponibilidad, con lo cual no hay cupo. El que quiera anotarse anota. Es con examen, no de ingreso, sino con examen de final y con certificación Con universitaria. certificación, espectacular, espectacular. Y vos decías que nuestro invitado, que es Javier Bantrow, profesor de la UBA y especialista en Derecho de Consumo, va a estar allí también como uno de los profesores de estos cursos. Hola Javier, buen día, bienvenido. Hola Andrea, hola Fer. Bueno, gracias por la invitación. Una vez más, el gusto de estar aquí en el programa. Y el gusto y la distinción de formar parte del staff de profesores de los diplomados, que prometen convocar a muchísima gente y aportar temas de interés en la materia, en el derecho al consumidor, temas más generales, más específicos.
Así que ahí estamos, esperando con ansiedad el comienzo de la cursada. ¿Cuál va a ser exactamente tu métier allí? ¿Qué vas a dar? Mira, yo voy a hablar de un tema que se denomina patrones oscuros, que es justamente, decía Fer recién, este avance del comercio electrónico, mes a mes se va detectando, ¿no? en los números a través de los cuales se verifica cómo la gente contrata, cómo la gente consume, y empiezan a aparecer problemáticas que son propias de los entornos digitales que antes no existían. Existían otras, o se acumulan a las que existían antes en el comercio más físico, y tiene que ver con muchas veces algunas prácticas, nada deseables, por cierto, de parte de los proveedores, a través de las cuales se pretende inducir, por decirlo en simple o en sencillo, a los consumidores a tomar decisiones de las cuales no son conscientes, ¿no? Por ejemplo, inicias un proceso de adquisición de un producto y sobre el final te aparece un cargo que no estaba en la oferta, pero bueno, uno ya está en el envión. Bueno, estas prácticas oscuras, como bien dice el nombre de la temática, las vamos a tratar porque hay algún intento a nivel internacional de contemplarlas en iniciativas de Naciones Unidas. También están reflejadas en algunas resoluciones que dictó la autoridad de aplicación en Argentina, y también se pueden deducir digamos, algunas defensas en la propia ley de defensa del consumidor. Así que bueno, pero no vamos a adelantar demasiado sobre ese tema porque si no nadie se va a notar la clase. Que se inscriban, pero, se inscriban. Yo hice varios de los cursos de la escuela de consumo y allí vos también eras profesor y era muy interesante escuchar todo, porque ustedes lo explican de manera sencilla y todos lo podemos entender, con vocabulario fácil y con mucho sentido común. Bueno, como verás, se siguen equivocando y nos siguen invitando. No. Masoquista. No masoquista es una equivocación. Los que se anotan y masoquista los que nos convocan. No es una equivocación, no es una equivocación. Bueno, qué lindo que estés hoy acá. Y podemos aprovechar de charlar un poco sobre estas prácticas abusivas a veces, ¿no? Sí, la idea era conversar con Javier sobre cláusulas abusivas en los contratos de consumo, que es un tema que suena en el título como muy rígido desde el punto de vista legal, pero que tiene que ver con todas situaciones que como consumidores se nos pueden dar en la diaria, ya sea que se vean o, como decía Javier recién, que estén medio escondidas. ¿No? Entonces, nuestro país en su ordenamiento legal tenía una resolución del año 2003 que un poco le daba marco legal a esas cláusulas abusivas en los contratos. Y lo que ha sucedido ahora, 23 años después, es que hemos actualizado, porque el mundo ha cambiado, el comercio ha cambiado, el vínculo del proveedor con los consumidores ha cambiado. Entonces le hemos dado, a través de una nueva disposición, un refreshing a lo que se considera cláusula abusiva de los contratos, y Javier, que es un especialista en esto, nos va a explicar. Nos lo va a explicar. Bueno, vamos a ver. Lo explico porque no vamos a ver nada, lo vas a explicar. Lo voy a explicar. Vamos a ver cómo empezamos. Vamos a ver cómo empezamos. Como este tema no lo tengo en el curso, lo puedo comentar acá. Bueno, bárbaro. No me spoileo. Menos mal. Va sin cargo. No me spoileo con este. Bueno, a ver, en primer lugar, me parece que como muchas cuestiones de las que hemos visto en los últimos tiempos, donde se han tomado temáticas muy concretas para los consumidores, que se ha hecho un esfuerzo enorme de actualización, ¿no? Me parece que hay una visión. Acá voy a confesar una cuota de subjetividad, porque como diríamos los abogados, me comprenden las generales de la ley por el vínculo con Fernando, pero eso no me impide o me imposibilita comentar las cosas que me parece que están bien hechas, ¿no? Y que además, no es porque sea mi opinión, sino porque es un poco la opinión compartida de amplios sectores, sobre todo de doctrinarios en el mundo del derecho. Es decir, venimos de bastante tiempo en el cual el derecho del consumidor en la esfera oficial era un ámbito declamativo, con decisiones que muchas veces no tenían ningún impacto en la comunidad. Yo lo he expresado además de manera escrita en diferentes artículos que tuve la oportunidad de publicar. Y ahora entramos en un proceso en el cual se van tomando temas y se van ayornando. Bien dijo Fernando, esto no se toca hace prácticamente 23 años, por lo menos lo que fue la norma madre, que contemplaba un catálogo de cláusulas abusivas, lo que no quiere decir, como bien lo expresa también esta norma, que tiene pocas semanas, que no existan otras, porque en definitiva
nosotros tenemos una ley que establece los criterios a través de los cuales uno puede interpretar cuando hay cláusulas abusivas, pero después a veces cuando uno va al terreno se da cuenta que es mejor que te lo digan bien clarito, ¿no? Y esto es lo que busca este tipo de norma, es decir, mira, más allá de otras que pueden aparecer, estas 20, estas 15 son abusivas, claro. De eso que no te quepan duda. Entonces, eso me parece que es el principal aporte. Simplificar y clarificar. Desde ese punto de vista, el espíritu de esta norma, que es la disposición 377 de este año, que tiene pocas semanas, muy pocas semanas, días tiene, bueno, Fernando lo sabe mejor que yo, modifica esa resolución 53, la reemplaza, la actualiza, rescatando algunas cuestiones de ese entonces que siguen vigentes, porque hay abusos que son permanentes, que no vencen, ¿no? Y otros que aparecen novedosos. Decíamos recién, aparecen nuevas realidades, nuevas situaciones de abusividad que hay que contemplar. Entonces, acá hay cuestiones que cuando uno las recorre se va dando cuenta que son muy concretas, muy prácticas, y que merece la pena repasar. Si vamos a recorrer un poco lo que se propone esta normativa, un primer punto es que son abusivas las cláusulas, es decir, cuando decimos abusivas quiere decir que el derecho entiende que no pueden ser oponibles al consumidor, es decir, que no existen, que se toman como inválidas, se toma como si hubiera un blanco en la página, ¿no? Un no escrito, claro. Un no escrito. Se consideran como no escritas. Esto es muy importante porque si bien es mejor que no estén redactadas, porque lógicamente después el proveedor va a decir, bueno, vos la firmaste o vos la consentiste, entonces estás obligado, y ahí entra en juego también la cuestión de la educación al consumidor, en colación de lo que hablamos recién, porque muchas veces el consumidor cree que está obligado a ciertas cosas de las cuales no está obligado. De las cuales no está obligado, claro. Entonces, este tipo de cuestiones también combinan con este ejercicio de hacerle conocer a la comunidad cuáles son sus derechos. Nosotros tuvimos un caso, perdón la interrupción. No, por favor. Tuvimos un caso hace poco de unos desarrolladores, viste, ofertas o de lotes o de construcción de barrios, en donde el cliente, el consumidor, le compra a un desarrollador inmobiliario. Sí. Bueno, revisamos los contratos que vinculaban al desarrollador con su cliente, un consumidor, y encontramos cláusulas abusivas que las tuvimos por no escritas y significaba un contrato totalmente distinto al que estaba ofrecido para firmar. Por supuesto, decir que mi mamá falleció, pero me deben haber puteado en arameo los desarrolladores. Pero tiene ese impacto, o sea, si vos le echás el ojo a este tipo de cláusulas en un contrato y se tiene como criterio general por no escritas, no válidas, muchas veces te cambian el objeto del contrato. Absolutamente, a punto tal que la ley dice, en el fondo, que si al eliminar estas cláusulas el contrato perdía sentido, podría caer todo el contrato, pero que la idea es preservarlo. Por lo tanto, el juez, si es que llegamos a esa instancia judicial, tiene la facultad de, habiendo eliminado o habiendo no tomado en cuenta esas cláusulas, después integrarlo con las normas de fondo, que son las que en definitiva protegen a los consumidores. Esto también tiene que ver con un plano, porque acá está la situación del consumidor que suscribe un contrato que tiene cláusulas abusivas, que como bien decía Fernando, puede ignorarlas, pero bueno, siempre está el temor de decir, bueno, estoy interpretándolo adecuadamente. Por eso este tipo de normas clarifican la posición del consumidor. Y otro plano es el de la facultad de la propia autoridad de aplicación de considerar estas cláusulas abusivas como infracciones a la ley. Es decir, si nosotros denunciamos un contrato como el que señalaba Fernando ante la autoridad de aplicación, ya sea la nacional o de cualquier provincia, y le decimos, mire, identificamos estas cláusulas abusivas, la autoridad perfectamente podría multar a ese proveedor por infracción a la ley de defensa del consumidor. No obstante, después la cuestión de si esa cláusula intenta hacerla valer o no, ¿no? Entonces, ¿podemos dar un ejemplo de algo, de una cláusula que fuera abusiva y que está perjudicando al consumidor? A eso iba. Bueno, perdón. No, perfecto, porque eso justamente es lo que trata de señalar esta norma. Y decíamos, el primer caso que toma la norma es una cuestión que ya creo que se ve bastante menos, pero que subsiste, que es cuando el proveedor, a la par de redactar el contrato, se reserva la facultad de interpretar aquellas cuestiones que no están demasiado claras, ¿no? Eso va en el terreno de lo que se denomina cláusulas ambiguas, aunque no es exactamente eso, porque la ley dice claramente que cuando la cláusula es ambigua, es decir, cuando no queda claro cuál es el sentido de la norma, siempre se debe estar a una interpretación que favorezca al consumidor. Entonces, esto obliga a que el proveedor sea claro, porque si no va a ser algo así como una teoría del boomerang. Todo aquello que yo redacte de manera ambigua para perjudicar al consumidor es lo que me va a terminar impactando negativamente
en el mi momento de posición. una demanda, sí. Pero esta estipulación que describe el primer punto de la normativa que señalamos, dice que si el proveedor se reserva la facultad de interpretar el contrato o alguna cláusula del contrato, esto es inválido. Esto no es admisible, por lo tanto, esa cláusula puede perfectamente ignorarse. Entonces ahí tenemos un primer punto que invita, con mayúsculas diría yo, a los proveedores a ser absolutamente claros en la redacción, porque tienen dos consecuencias. Una que es esta: usted no va a poder invocar una cláusula porque por haberse reservado el derecho a interpretarla, esa cláusula se cae. Pero a su vez, si la cláusula fuera ambigua, esa cláusula va a ser interpretada de la forma que más convenga al consumidor, ¿no? Entonces ahí tenemos dos puntos interesantes de un aspecto que a veces uno ve reflejado en los contratos de consumo. Otro tema que sí me parece más habitual, que es cuando el proveedor dice que ciertas cuestiones van a ser modificadas por él en caso de que así lo disponga. Y esto es absolutamente abusivo. Claro. Es decir, el proveedor, una vez que además de haber tenido el enorme poder de establecer el contenido del contrato, y le dijo al consumidor, yo te ofrezco esto, y el consumidor no tuvo otra alternativa que aceptarlo, además me dice, pero además si después me arrepiento o cambio de opinión, me reservo el derecho a modificarlo. Para todos los oyentes, esto es absolutamente imposible, y esto lo especifica claramente la resolución que está vigente y que establece la inviabilidad de esa facultad de modificar unilateralmente el contrato. De hecho, a continuación vamos a ver que existe un mecanismo a través del cual el proveedor, bajo ciertas circunstancias, va a poder modificar el contrato. Porque también es cierto que la normativa no pretende establecer regulaciones rígidas que colisionen con la realidad, y muchas veces los contratos son de larga duración, y en doctrina está bastante establecido que cuando el contrato es de larga duración, muchas veces la realidad de su contexto varía. Entonces, a veces las estipulaciones contractuales pierden actualidad respecto de la realidad. Imaginemos un contrato de medicina prepaga. Muchas veces decimos, el proveedor dice, yo te ofrezco esta tecnología, pero tal vez esta tecnología hoy no es la última tecnología dentro de 10 años. Entonces, el proveedor no está obligado a ofrecerme esta tecnología dentro de 10 años, está obligado a ofrecerme la última tecnología vigente. Pero tal vez, al cumplir el contrato, se le generan costos que no tenía contemplados, porque tal vez eso implica una inversión muy grande por parte del proveedor. Entonces, lo que no puede hacer el proveedor es modificar el contrato de manera caprichosa y arbitraria. Solo puede hacerlo en la medida en que se base en parámetros objetivos. Es decir, que sea una modificación que permita cumplir con su propia obligación, no sacar mayor beneficio. Entonces, estas cuestiones son bien interesantes porque a la par de establecer prohibiciones, se flexibiliza el tratamiento del contrato de manera tal que se pueda modificar para adecuarlo a las nuevas realidades. Justo con el tema de prepagas, me surgen un montón de dudas, porque, por ejemplo, viste que en un momento aparecieron esto de los copagos, y a veces cuando ibas a mirar tu contrato, no estaba establecido. Vos tenías el servicio porque ya pagabas una cuota, y de pronto, por los temas económicos o por cómo va cambiando la economía y demás, algunas prepagas pusieron para ciertos servicios el tema de copago. Bueno, eso va en la norma que dice que pueden cambiar de pronto, modificar. Me parece algo que es un del buen contrato. ejemplo, y para lo cual, para decir si esos copagos son válidos o no, tendríamos que hacer algunas preguntas. Primero, en el caso de la medicina prepaga hay una autoridad, hay un ente público que tiene incumbencias en algunos aspectos, como es el de aprobar los contratos de las compañías de medicina prepaga, no obstante lo cual la Autoridad de Defensa del Consumidor sigue teniendo la facultad de establecer esas cláusulas abusivas o no. Es decir, esto pasa en algunas materias como el seguro, como los planes de ahorro, donde no obstante existir entes públicos que tienen la facultad de aprobar los contratos, pueden existir cláusulas abusivas igual. No es que con eso purgaron el contrato, ¿no? Esta es una primera cuestión. Y a eso apunta también esta resolución. Bien. Cuidado que puede haber cláusulas abusivas también. Y de hecho el Código Civil y Comercial dice, la aprobación administrativa de una cláusula contractual no obsta a la posibilidad que el consumidor cuestione la misma por ser abusiva. Entonces, que el consumidor no se entregue por el hecho que el proveedor le diga, mire que esto lo aprobó la Superintendencia de Servicios de Salud. Sí, o la IGJ aprobó el contrato de plan de ahorro. Y sobran, Fer, ejemplos de cláusulas abusivas en contratos aprobados por organismos competentes. Lo que no quiero decir que sean incompetentes esos organismos, estoy diciendo que tienen esa facultad, y a veces la cláusula abusiva es abusiva en un contexto y no en otro también. Entonces, siendo tu pregunta,
supongamos que ese copago fue aprobado en la modificación de un plan por parte del ente que lo regula, bueno, podríamos tener una consideración determinada, pero no podría ser una modificación unilateral del contrato. Además, se refiere a una cláusula esencial que establece que el valor, el precio establecido como contraprestación involucra una cantidad de servicios. Después no me puede decir que algunos ya no van más, ¿no? Entonces, conceptualmente diría, primero hace ruido. Habría que verificar en ese caso particular si eso no tiene una aprobación administrativa específica. Pero... Ante cualquier duda, que se comuniquen con ustedes al 11 39 10 10 10. Muy bien. Que no se quede con dudas el consumidor. No. Pero bueno, ahí tenemos un ejemplo. Entonces, decíamos, esa facultad de modificar unilateralmente es inválida. Otra cuestión importante es que toma esta resolución es si el proveedor tiene o no la facultad de rescindir el contrato, o sea, dejar sin efecto el contrato sin que el consumidor haya incumplido. Y la respuesta es no. Y lo dice claramente el inciso C de la resolución, que además, bueno, los invitamos a leerla porque está publicada en el boletín oficial y en los sitios oficiales. Entonces, el consumidor tiene que saber que solo el proveedor va a poder dejar sin efecto el contrato cuando incumpla una obligación, no porque el proveedor decidió de manera arbitraria o caprichosa desprenderse de ese consumidor. Distinto es el caso, y ahí vamos un poco a lo que decíamos recién, de los contratos por tiempo indeterminado. Estamos hablando en el primer supuesto cuando el contrato tiene un plazo. Si tiene un plazo, cuando se cumplió el plazo, bueno, se terminó el contrato. Después las partes pueden decidir continuar o no con el vínculo. Pero lo que no puede hacer el proveedor es decir, lo dejo sin efecto, sin incumplimiento. Y hay toda una cuestión con el incumplimiento del consumidor, no es cualquier cosa, ¿no? Ahí las normas son muy pro consumidor en términos de que tiene que ser un incumplimiento relevante, debidamente acreditado, es decir, el consumidor tiene una tutela en la normativa muy importante. Bien. Distinto es el tema de los contratos por tiempo indeterminado, porque al no fijarse un término, tampoco es lógico que el proveedor esté obligado a mantener un vínculo eterno. Tu servicio de internet, por ejemplo, vos lo contratás por un año, lo pones en tu casa y lo tenés. Ese es un contrato por tiempo indeterminado. Bien. Entonces, ahí, para el lado del consumidor, lo puede dejar sin efecto cuando quiere, a través de cualquier medio disponible. Con lo cual, para no ahondar... La baja sería. Sería la baja. Bueno, ahí Fernando trabajó mucho, un poco en esto que decíamos recién de los temas prácticos, en lo que se llama el botón de baja, que vamos a decir que las empresas están obligadas a tener en sus sitios web a la vista y bajo una serie de condiciones bien determinadas por la normativa, que permiten de una manera muy simple dejar sin efecto un contrato, sin ningún tipo de penalidad y sin ningún derecho del proveedor de cobrar proporciones, o sea, sí los proporcionales, pero no más allá del plazo en el cual el consumidor dijo acá, me desvinculo. Ahí me surge otra pregunta. Con el tema de internet o de los celulares, ahora no me acuerdo bien cómo era, pero a veces uno tenía que firmar que por 6 meses no podías moverte de esa compañía porque te hacían un plan especial con una oferta súper no sé qué y por 6 meses vos no podías cambiar, te tenías que quedar ahí. ¿Eso es una cláusula abusiva? Bueno, a mí en lo personal me cuesta a veces dar una respuesta genérica si una cláusula es abusiva o no. En algunos casos sí, las que describe la normativa son abusivas, por eso las toma la autoridad de aplicación y las plasma en un reglamento. Pero hay algunas que merecen algún análisis contextual, como decíamos antes respecto a la medicina prepaga. En realidad hay una gran palabrita en el derecho consumidor que es la razonabilidad. Es decir, todo lo que es razonable no es abusivo. Lo que dice el Código Civil y Comercial es que una cláusula abusiva va a ser, en términos generales, aquella que establezca un desequilibrio desproporcionado en perjuicio del consumidor. De ahí para abajo podemos decir que una cláusula es abusiva, pero ni un desequilibrio aceptable propio de la lógica de la asimetría de la relación y todas esas cuestiones es abusivo per se. Ahora, es parte del vínculo comercial que hay también atrás de un contrato de consumo, en donde si hay conformidad del consumidor y aceptó esas condiciones, no habría un manto de abusividad. Sí, en general, ¿no? La oferta conviene. Digo, no sé si se sigue usando ese estilo. Claro. Tiene que ver muchas veces tiene que ver con los descuentos. Sí. Vos te querés pasar de compañía o pero llamás digo, a tu compañía para decir me voy y te hacen una oferta para mejorar tus condiciones de contratación y es por 6 meses o es por 12 meses. Sí, ¿te acordás cuando empezó la portabilidad?
que costó también un montón, que vos te pudieras llevar... 11 años, Andreita, tardó en implementar la portabilidad en la Argentina. Tremendo. 11 años. Duró. años. La otra es la que duró 11 años. No, la entre que convertida que sea. la convertida. Tremendo. La portabilidad 11 Pero años. cuando empezó que vos te podías llevar tu número de celular y conservarlo, las empresas al principio te hacían una super promo para que vos contrataras y y digo, tenías que firmar que era un tiempo específico el que te ibas a quedar. No sé cómo es actualmente, pero digo... Pero eso tiene su razonabilidad, como dice Javier, porque es parte de la oferta que te están haciendo, en donde, en principio, en términos económicos... Vos estás aceptando porque te conviene la empresa la te la hace oferta. porque sabe que vos vas durante 6 meses te retiene. Los gimnasios, por ejemplo, que es otro... Los gimnasios que llegás y cuota mensual tanto. Ahora, pero si lo tomás por 6 meses, resulta que es a lo mejor un 25, 30, 40% menos. ¿Por qué? Porque el gimnasio se garantiza que vos durante 6 meses vas a ir. Ahí no hay desproporcionalidad y hay conformidad del consumidor. Correcto. Para mí es definitivo eso, la conformidad. Entiendo el tema la del copago diferencia. y los contratos de medicina prepaga, lo que sucedió hasta hace no muchos años, era que vos tenías un plan que no tenía copago y que de repente ibas al médico y te cobraba un copago. Porque había demoras en los pagos desde la empresa con los prestadores, porque la inflación, por lo que fuera. Bueno, eso vos ni sabías que lo tenías en el contrato y además no te lo habían informado. Ahí hay indudablemente un cambio de las condiciones de contratación. Sí. Y eso no tiene sustento legal. Correcto. Comparto plenamente y en esa noción contextual y de razonabilidad, una cosa es que te digan 6 meses y una cosa es que te digan 5 años. También eso es parte de la ponderación si la cláusula es abusiva o no. ¿Es razonable que digamos, comprometerme por un periodo de 6 meses? ¿Es razonable 1 año? ¿Es razonable 3? Y sobre esa base uno puede decir, bueno, en este contexto esta cuestión, porque probablemente el consumidor no tiene alternativa que aceptarla, porque le conviene el precio, pero se somete a una imposición que es desproporcionada a los fines que bien señala Fernando. Es decir, bueno, yo como empresa, me tengo que garantizar un periodo de tiempo en el cual te obligas a vincularte a o mantenerte claro. vinculado. Perfecto. Con respecto a los contratos de duración, el espíritu de esta norma es un poco decir que es cierto que las partes pueden desvincularse, es mucho más fácil para el consumidor, porque es la parte débil en ese sentido. Entonces, bueno, si usted quiere retirarse, le avisa a la empresa y se terminó la historia. Distintos en el caso del proveedor, donde debe también jugar la razonabilidad y donde la autoridad de aplicación se reserva la facultad, en función de la doctrina que ya tiene un altísimo consenso, que es de establecer parámetros objetivos a través de los cuales uno efectivamente puede ser desvinculado. Es decir, yo no puedo decir, porque también si no, hablando de medicina pedagógica, qué fácil sería yo dejar sin efecto un contrato para la gente que empieza a cumplir 60 o 65 años. Digo, yo ya te desvinculo. Como es un contrato sin plazo, digo, yo ya no quiero tener más vínculo. No, pero mira, ahora ¿qué otra prepaga me va a aceptar? Entonces, la idea es que cuando el proveedor, desvincula a un consumidor, debe hacerlo bajo parámetros objetivos. Si el consumidor cumple, normalmente paga, no hay ninguna razón para desvincularlo. Entonces, ¿cuáles pueden ser las razones o los motivos razonables que justifiquen esta cuestión? Y esto también es contemplado por la normativa. Cuestiones que reafirman temas que la ley marca, por ejemplo, en el derecho al consumidor desde su fundación en Argentina, que ya son muchísimos años, estamos pasando ya más de 30 años de vigencia de la legislación, la oferta, cuando se hace al público, es obligatoria. El proveedor está obligado por todo aquello que afirman de manera pública. Entonces acá la resolución nos dice que son inválidas las cláusulas donde el proveedor se reserva la última palabra. Si el proveedor ofertó de manera pública un bien o un servicio y el consumidor lo aceptó, ya hay un contrato. Bien. Esto lo tiene que saber la gente. Es decir, el consumidor es el que tiene la llave al contrato, no es el proveedor. Porque el proveedor ya dijo... Eso aplica, para poner un ejemplo, eso aplica cuando vos como consumidor viste una oferta y llegás a la caja a pagar y te dicen, no, pero eso es para los días lunes. Ay, sí. No, pero en ningún lado decía que era los lunes, no había. No, pero es para los lunes. Sí, quedó el cartel y claro. Lo sacaron. Sí. Entonces, la oferta, lo establece la Ley de Defensa del Consumidor, obliga por las condiciones que expresa. Seguro. Y no puede el proveedor unilateralmente cambiarlas. Cambiarlo. Perfecto. O los casos en materia bancaria, muchas veces cuando uno va a pedir un préstamo, el banco
hace una suerte de acting como si aprobase la solicitud del consumidor, pero en realidad ese préstamo forma parte de una oferta pública. Es decir, el proveedor en ese caso no tiene la facultad de rechazar la solicitud sin un argumento objetivo como ser aquellas condiciones que puso en la oferta. Es decir, vamos a imaginar que yo soy un banco y digo, préstamos personales a tal tasa, bajo tales condiciones, ingresos mínimos tal. Si yo cumplo con esos ingresos mínimos, el banco no tiene la facultad de decir no te lo otorgo. O, bueno, podría haber otras condiciones razonables. Si ese fuera el único requisito que el banco publicitó y vos lo cumplís, está bien. Te lo tiene que vale la aclaración y me ayuda claro. a dar el ejemplo. Entonces, si bien el banco quizás de manera un tanto engañosa nos hace firmar un texto que dice solicitud, básicamente el texto debería decir aceptación de préstamo, sujeto a la verificación de los requisitos de la oferta, que si son razonables, el banco puede decir, mire, veo que sus ingresos no alcanzan lo que yo estoy exigiendo, ahí sí está bien, porque no es que se reservó el derecho de aceptar, dijo, usted no cumplió con lo que yo estoy diciendo que son mis condiciones. Entonces, acá con mucho criterio, la norma dice en su inciso D, que son abusivas, por lo tanto, inválidas, no escritas, las cláusulas que supediten la entrada en vigencia del contrato a un acto unilateral de aceptación del proveedor. Esto quiere decir a la aceptación posterior del proveedor, cuando ya el consumidor haya manifestado de manera inequívoca su voluntad de contratar. Si yo voy al banco y digo, quiero el préstamo, ya está, hermano, o sea, no hay que decir nada más. Ya no le puede decir que no, salvo, como decía Fernando, que el consumidor no puede acreditar aquellos requisitos que se fijaron entonces, a la gente le tiene que quedar claro que la llave del contrato la tiene el consumidor, porque ya el proveedor pudo establecer sus condiciones. Perfecto. Si yo las cumplo, ya hay un contrato, no es que estamos viendo si entra en vigencia. Ya puedo exigir los derechos que me corresponden a ese contrato. Perfecto. ¿Te quedas un ratito más con nosotros? Lo que ustedes digan. Podés contestar preguntas. Lo que soporten. Si aparece alguien por allí en el 11-3870-7485 que quiere saber algo, estamos un rato más hasta la 1 de la tarde aquí en Nacional. Ahora es tiempo de esta pausa. A tu servicio, Derecho del Consumidor. Lo que necesitas saber para hacer un reclamo o una denuncia. Habla José de Posadas, Misiones. Soy Verónica de Casero. Habla un pequeño agricultor de la provincia de Mendoza. Los felicito por todos los programas que pasan. Donde estás, llevas Nacional. Siempre te escucho. Llega a la Argentina la comedia aclamada en todo el mundo, Los 39 Escalones. Fabián Gianola, Fabiana García Lago, Fabián Macei y Federico Barón. Los 39 Escalones. Como 4 actores se las ingenian para contar una película en teatro. Los 39 Escalones. Gran estreno 29 de enero. Teatro Multiescena. Entradas por PlateaNet. Hola, soy Daniel Batola y los invito a escuchar Irresistible Tango los domingos desde las 11 de la noche. Los tangos que te emocionaron, los clásicos, los que cantás cuando te levantás siempre, cuando tenés ganas de emocionarte. Pero además te presento a los nuevos valores del tango argentino, que son muchísimos. Y los domingos desde las 11 de la noche acá en Radio Nacional. Los espero. Elegí Sport Club. Más de 900 sedes para entrenar en todo el país. Clases, piletas, deportes al aire libre y beneficios exclusivos. Ingresá en sportclub.com.ar. Asociate y empezá hoy. Sport Club. Potenciamos tu bienestar. Mundial de Fútbol 2026. Transmisión histórica de la única radio que llega a toda la Argentina. Desde junio, seguí la selección en la sintonía de tus colores. El Mundial de Fútbol 2026 se juega en Nacional, la radio que une nuestras voces. ¿Buscas un lugar para estacionar en el microcentro? Estaciona en el mejor lugar. Te atenderemos con las más estrictas normas de seguridad. Cuidarte a vos y a tu auto es nuestra prioridad. Importantes descuentos por pago anticipado de estadías. Encontranos en Avenida Corrientes 677. Nos vas a reconocer por nuestro jardín vertical. Estamos sobre el lado izquierdo, a metros de Florida. En Instagram somos @nacional AM870. A tu servicio, Andrea Esteves Mirson y Fernando Blanco Muño en Nacional.
Nos quedan 22 minutos de programa y antes de seguir con nuestro invitado que está aquí y se queda hasta el final, vamos a tener una charla telefónica que nos interesa mucho. Está en línea Carlos Guille Fiore, él es papá de Francisco, que fue diagnosticado con autismo, y Carlos forma parte de TGD Padres TEA, que es un grupo promotor junto a Jorge Sengiali y Celeste Marisi de una actividad que va a suceder prontamente porque el 2 de abril es el día que se usa para concientizar a las personas que tienen autismo. ¿Verdad, Carlos? Hola, desde Radio Nacional con Fernando Blanco Muiño te estamos saludando. Hola, ¿qué tal, Andrea? Buen día para vos, para Fernando y para toda la audiencia. El 2 de abril, además de que todos lo tenemos asociado con el Día de Malvinas, es el día que se usa para concientizar el autismo. ¿Está bien lo que digo? Sí, es para concientizar, para dar visibilidad. Es una resolución que dio la ONU, en la cual Argentina también se ha sumado, y bueno, también hay una ley nacional que hace que este día también sea de visibilidad para el autismo. Uh-huh. Y entonces, ¿qué actividades se vienen? Carlos, contanos un poquito a nosotros y a toda la audiencia. Bueno, nosotros lo que organizamos ya hace 15 años aproximadamente es un espacio para que vengan familias, para que venga gente en general. Es un acto de toma de concientización del autismo, de darle visibilidad. Y nosotros estamos organizando este evento que te estoy contando para el jueves 2 de abril, el mismo jueves 2 de abril, a partir de las 14 horas. Nosotros lo dividimos al acto en una que es la previa, que es de 14 a 16, en donde vienen un montón de organizaciones. Mira, más o menos estábamos haciendo el cálculo con Jorge y con Celeste, que en total serán unas 35/40, que para nosotros es llevar, la voz del autismo. Ya hay adultos con autismo que vienen y tienen su propia voz a dar su visibilidad. Hay gazebos que están previstos poner a lo que es todo lo que es la Plaza del Vaticano, que es al lado del Teatro Colón, para que la gente sube, ¿no? Así que bueno, ahí va a haber actividad para los chicos, va a haber información para padres. Viene el doctor Sosa, que es un gran amigo nuestro, Rubén Sosa, que él todos los años hace una barrileteada por diferentes causas, ya por el mes de octubre, y es un bohemio pediatra que lo apreciamos mucho y que le puso este año, va a ser un consultorio de empatía, así que va a venir con su guardapolvo, con su estetoscopio, ¿viste? Y mucha gente viene por primera vez tratando de buscar respuesta. También va a haber una parte de asesoramiento legal. Va a estar Brincar, Apadea, que son asociaciones que muy ligadas con todo el tema del autismo, que trabajan. Después va a haber, viene gente de la Armada Argentina con un programa que se llama Naveguemos Juntos, que es para chicos con discapacidad en general, ¿sí? Para adultos. Así que van a traer un velerito para que los chicos se puedan sacar fotos. Viene Independiente Inclusivo, Boca, viene un micro que está todo ploteado con todo lo que tiene que ver con las pictogramas, que son estos dibujitos, viste, que uno sube el chico, sube la mamá, entonces como que le lleva la secuencia de todo, sube al colectivo, le pido el boleto, aprieto el botón, viste, todos consecuenciales con dibujitos. Así que bueno, todo eso es en la previa que vamos a hacer, es hasta las 16. Vienen también personajes de Star Wars que van a andar recorriendo en la plaza. Así que bueno, eso por un lado. Esta es una actividad para toda la familia. Puede ir cualquier persona que tenga ganas de participar y de sumarse a este evento. Exactamente. Esto es de acceso público, es totalmente gratuito todo. Y después comienza lo que nosotros llamamos un acto central, que eso es a partir de las 16 horas aproximadamente, en donde, bueno, siempre iniciamos, como lo nombraste al principio del programa, el tema que es Día Veterano de Guerra de Malvinas y los Caídos. Entonces hacemos un pequeño homenaje y después ya vienen una banda de música que se llama Del Revés. Después también vamos a contar con la participación de Fernando de Madariaga, que es un ilustre
que nada, los contactos de nuestro amigo Horacio Joffre y de la gente de Apadea. Bueno, así que todo es bienvenido, ¿viste? El que quiera participar, solidario, esto es sin fines de lucro, ¿viste? Se suma, viene. Así que, nada, después vendrá Diego de Sanso, que es el que hace la apertura, un solista, un amigo nuestro también, que tiene 2 sobrinos con autismo y que apareció ya hace un par de años y nos dijo, Guille, yo me quiero sumar porque me quiero dar mi granito de arena y nada, siempre nos apoya, siempre está, siempre nos nombran su show, así que después tenemos previsto Todos Hacemos Música, que es una banda que trabaja con el tema de la discapacidad, que está a cargo de Ralph, un amigo también nuestro, y bueno, estamos cerrando algunos temitas con algún artista también famoso que por ahora preferís mantenerlo en suspenso. Todo. Está muy bien, está muy bien. Carlos, y también ustedes invitan siempre a concientizar desde la vestimenta, ¿no? Y desde la iluminación de algunos edificios. El azul es el color elegido. Exacto, sí. Nosotros tomamos ese color azul porque hay dos ideas, que una que era es que esta es verdad, que se diagnostica más en varones que en mujeres, y el otro lo relacionan con el mar, que hay días que son calmos y el mar está planchado, está tranquilo, y hay otros días que viste que el mar es tormentoso y hay ola, y bueno, eso es un poquito la condición de ciertos parámetros en ciertos chicos, sea personas con autismo. Contanos de Francisco, tu hijo. ¿Cuántos años tiene y cuánto hace que está diagnosticado? Bueno, a Francisco actualmente tiene 20 años. Y en estos momentos está en un grupo parroquial en el Regina Martin repartiendo ramos para el día de mañana. Por el domingo de Ramos, claro. Y está participando, viste, está en un grupo de Regina Martin, así que bueno, eso por un lado. Fran lo diagnosticaron en salita de 4. Cuando lo anotamos con la madre, al segundo día ya nos mandaron a llamar, como era Francisco en casa, porque Francisco como que no seguía al grupo, estaban en el arenero y quería estar en el arenero todo el tiempo, ¿viste? Así que bueno, ahí empezó nuestro camino para poder dar con el diagnóstico. ¿Sí? Después, yo soy retirado de la Armada, así que tuvo el diagnóstico de la llama Bahía Blanca. Después, cuando me destinaron para acá, para Buenos Aires, googleé, como hacemos todos, viste, a ver qué hay, y apareció TG de Padres. Y bueno, ahí un momento de contención, un momento de trabajo, me empecé a sumar en aquellos años que era una propuesta para juntar firmas para una ley de autismo. Fran comenzó jardín después de ir a varios jardines en donde no había vacante, en donde ya había integración. Estoy hablando ya hace más de 16 años. Ahorita, como más abierta la sociedad y la educación, hubo cambios. Así que bueno. Después Fran transcurrió toda la primaria en escuela pública y hizo la secundaria también, acá en Capital, en la escuela pública. Ahora actualmente está estudiando inglés, va 2 veces por semana, tiene sus actividades fuera de... para buscar alguna actividad, es un curso de barista en Casa Humana, que es un café que queda allá por Palermo, que bueno, trabaja también con muchas actividades para discapacidad. Así que le mando un saludo a Emiliano, que siempre también nos recibe, que van a estar el 2 de abril con unas tolvas de café repartiendo y bueno, mostrando su trabajo. Qué bueno, qué bueno. Hoy más tempranito nosotros tuvimos aquí a Pedro Crespi, que trabaja en la Fundación Discar también mucho por la inclusión y por todos estos temas, como vos lo estás contando, con las familias, con estos diagnósticos, con el acompañamiento, con la autoestima de la persona que tiene alguna discapacidad, porque Discar se ocupa de todo, de cualquier discapacidad. Y la verdad es que te escuchamos a vos, que estás bien dedicado a Francisco y a ayudar a otros padres y a otras familias, así que bueno, te felicitamos desde aquí y te acompañamos. Repetimos nuevamente que la invitación es para el próximo 2 de abril a las 2 de la tarde, allí en la Plaza del Vaticano,
pegadito al Teatro Colón, una actividad para todas las familias, quienes quieran sumarse y acompañarlos, a lo mejor alguien que está necesitando también de algún acompañamiento, de alguna guía, haber recibido algún diagnóstico. Claro, nosotros hablamos que vienen en busca de respuestas, en busca de soluciones, ¿viste? Y de poder... Nosotros lo que le decimos siempre es que somos muchos y no estamos solos, porque cuando uno le dan el diagnóstico piensa que, ¿viste? Y quedan. Y cuando descubren en este tipo de actos, siempre nos dicen la energía, ¿no? Que se transmite, que hay. Claro, claro. Bueno, mucha suerte para el próximo jueves y hasta cualquier momento. Ya volveremos a ocuparnos de este tema y acompañarlos en alguna actividad que quieran difundir. Carlos, muchas gracias por este ratito dedicado al programa y contarnos tu historia. Gracias. Un cariño para vos, para Fernando, un abrazo y para toda la audiencia. Un abrazo. Gracias, Carlos. Carlos Guille Fiore, él es papá de Francisco y forma parte de TGD Padres TEA, lo digo así despacito porque si lo quieren googlear, así como él hizo cuando encontró esta agrupación y pudo sumarse, bueno, trabajan mucho, es una agrupación de padres, de familias sin fines de lucro y están trabajando con representación en todo el país desde hace muchos años. Van a tener esta actividad, quisimos difundirla el próximo jueves 2 de abril a las 2 de la tarde. Y recordar usar ropa azul o poner algo azul, claro, que los para acompañar y para sí. generar conciencia sobre el tema, ¿no? Muchos edificios ese día se iluminan y uno a veces no sabe por qué y es para esto, para visibilizar este tipo de actividades y estos días están buenos porque no solamente pasa con enfermedades, pasa con distintas cosas. Se pone el Día Mundial para que uno hable ese día de esto. Claro, y está muy bueno visibilizar. Las medias rosas, las medias azules, ¿te acordás? ¿Te acordás? Claro, también, sí. Los últimos minutos con Javier Bantrow, que nos está acompañando y que dijimos que podía contestar preguntas. ¿Hay alguna por allí? Tenemos una, Javier. Tuve una demora en el pago de una cuota en un banco y me compensaron con dinero que tenía previsto para pagar otra obligación. ¿Eso es una cláusula abusiva? Absolutamente, qué mejor que usted para decirlo, porque el inciso F de esta disposición, que en realidad modifica la resolución 53, específicamente trata este tema que es bien práctico, bien concreto. Acá nos lo dice el oyente en una circunstancia que ha vivido, que le tocó vivir, donde el banco dice, mete mano, dice, acá hay un manguito, ya me cobro, pero para que esto estaba previsto, esto está absolutamente prohibido, ténganlo bien en cuenta, como también podríamos agregar que tampoco puede un proveedor establecer como requisito para dejar sin efecto el contrato la cancelación de una deuda previa. Entonces acá hay dos planos. No pueden compensarnos con otros fondos, pero tampoco nos pueden imposibilitar desvincularnos por una deuda existente. Es decir, lo que puede hacer el proveedor después es reclamar la deuda. No se está diciendo que el consumidor tenga un bill de indemnidad para no pagar. Lo que estamos diciendo es que no se puede agravar la situación del consumidor, por ejemplo, imposibilitándole desvincularse. Si el consumidor se quiere desvincular es porque está en una dificultad y lo peor que podemos hacer es seguir manteniéndolo atado a ese vínculo contractual. Entonces ahí tenemos este plano que se encuadra específicamente en la inquietud que nos hace llegar el oyente. Y otra cuestión que no deja de ser bastante usual, que es, no, mire, usted tiene deuda, por lo tanto, pague y después... Hablando de portabilidad numérica, muchas veces exacto. Clientes de empresas de telefonía móvil que se quieren cambiar de proveedor, el proveedor dice, no, usted como me debe plata no le puedo habilitar la portabilidad. Y no es así. Son dos cosas distintas. Ejercer el derecho de la portabilidad y asumir la deuda que se tiene con el proveedor, que en todo caso, si el consumidor no la paga, tendrá los medios para poder ejecutar esa deuda. Pero no puede frenar esa portabilidad, por ejemplo, argumentando que hay deuda. Perfecto. Después existen muchísimas previsiones en la normativa que creo que tampoco es la idea agotarlas hoy. Yo vuelvo a invitar a los oyentes a leerla. Probablemente siempre cuestiones técnicas pueden generar alguna cuestión interpretativa, pero creo que tiene un lenguaje bastante accesible y comprensible. Tampoco la idea es que nos saquen tanto trabajo los abogados, pero bueno, pero bien. Bueno, más o menos. Más o menos. Pero está bien.
No, si querés, algo que también está tomando mucha presencia en lo que es el comercio electrónico, el tema de las reseñas negativas. Hay un inciso especialmente... Muy interesante, muy interesante. Porque sí, menciónenlo, miren que se nos va el tiempo. ¿No? Sí. No. Es una cláusula abusiva si en el contrato se impone una prohibición o sanción al consumidor por realizar reseñas negativas. O sea, vos viste que hoy comercio electrónico, deja tu opinión, muchas veces no. Siempre sugerimos cuando a los consumidores quieren hacer alguna compra, miren lo que han opinado consumidores que ya han estado por ahí. Sí. Bueno, eso es una reseña. Entonces, si en el contrato te dicen, mire, que no podés poner reseña negativa, eso es una cláusula abusiva. Pero está ¿puede pasar eso? ¿Puede pasar que alguien te diga no todo puede pasar, Esteves Mirson? En el mundo del consumo. Bueno, hay muchos temas que tienen que ver con que no se puede limitar al consumidor a ejercer sus defensas, las que surgen de la ley, el juez competente, que limite, digamos, hay normas de protección ambiental como cláusulas abusivas. Es decir, hay un conjunto de temáticas bien interesantes, algunas que suenan más cotidianas, otras más generales, más contextuales, pero que dicen a las claras que esta resolución, esta disposición, actualiza una visión de las cláusulas abusivas que tiene mucho que ver con lo que efectivamente pasa en el mundo del consumo. Con lo cual me parece que es auspiciosa, es positiva, es bienvenida y que, por cierto, merece ser profundizada y trabajada. A propósito de eso, y antes de que me corten, con razón por la hora, decir que hay todo un capítulo que tiene que ver con las reseñas y cómo los consumidores cada vez más consumimos en función de la opinión de otros consumidores. Sí. Lo que a su vez invita a toda una temática que con Fernando nos gusta muchísimo, que tiene que ver con el rol de las propias empresas en mejorar las prácticas, porque ahora lo que no quieren las empresas es que opinen, por eso puede aparecer una cláusula abusiva de estas, como decías vos, porque las empresas lo que no quieren es que se opine de manera negativa, porque saben que el consumidor lo toma muy en cuenta. Entonces, ¿qué hacer con eso? Bueno, más que prohibirle al consumidor que opine de manera negativa, esmérense para que opine de manera positiva y sigan eligiéndolos como proveedores. Mejorá lo que te están criticando, que por ahí va la cosa. Javier, gracias por venirte hasta aquí esta mañana y hasta un próximo sábado, porque la verdad que este tema da para seguir tirando largo y tendido, ¿o no? Toda la vida. Sí, podríamos volver a invitarte más adelante. Yo encantado. Y muchas la gracias. seguimos. Javier Vantrow, especialista en Derecho del Consumo, y con Fernando Blanco Muñoz nos vamos silbando bajito la cortina del programa, chasqueando los dedos y esperando que todos tengan una buena semana. Nos reencontramos el próximo sábado, que Así ya estaremos en abril. Mirá sí, vos claro. cómo se Gran pasa, mes abril, te digo, porque Gran llega mes. Tu cumpleaños. Pensé que no lo iban a decir, ¿eh? Lo sabemos. Víctor Cabrera, muchas gracias por la transmisión en YouTube. Matías Arreceigor, gracias por ponernos en el aire. A Ceci Musioli, Palabras Mayores, que nos cuida y se ocupa de que la producción de este programa siempre esté muy bien. Los dejamos con la voz de Rodolfo Lagos, que les va a contar gracias a qué empresas llegamos cada sábado aquí a las 11 de la mañana, y después en sintonía Sandra Mianovich y todo su programa. Hermoso. Así que también nos vamos escuchando a Sandra. Chau, chau, gracias por estar allí. Nos acompañaron. La red Super Argentinos está integrada por supermercados de capital nacional radicados a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional, tanto en las grandes ciudades como en los pueblos más remotos. Somos supermercados, autoservicios e hipermercados que en conjunto componemos la red supermercadista